Bien, bueno, pues bienvenidos todos a una sesión más del Seminario de Jóvenes Investigadores, a los que estáis presentes y a los que se han conectado online. Bien, la sesión que teníamos prevista para finales de abril no se pudo finalmente celebrar porque uno de los ponentes se puso mal en el último momento y lamentablemente pues lo tuvimos que posponer, ¿no? Tenemos hoy con nosotros a Giuseppe Polizzi, que es profesor visitante del Departamento de Derecho Constitucional. Lleva 3, 4 años. ¿Cuántos llevas aquí? 2 años. Se me ha hecho muy Parece largo. mucho más. Se me ha hecho muy largo a mí. Sí, no lo entiendo. Sí. Alguna Y vez. desgraciadamente creo que nos va a dejar en las próximas semanas, ¿no? Por eso lo hemos agendado, ¿no? Para esta sesión. Y tengo también a mi izquierda al doctorando Ignacio Sánchez Gil, que bueno, pues, acaba de iniciar su tesis doctoral en el Departamento de Derecho Constitucional perdón, de Derecho Mercantil, y le dirige la tesis el profesor Muñoz García, ¿no? Que está conectado. Bien, la sesión se va a desarrollar de la siguiente manera. Nos va a hablar primero Polizzi, cuya ponencia tiene por título Cuestiones de Iure Condito o Condito España y de Iure Condendo Italia sobre la educación en valores democráticos, primeros apuntes. Y luego tendremos la ponencia de Ignacio Sánchez, la cobertura de los ciberataques patrocinados por estados en el derecho de seguros español. Una vez se hayan realizado estas ponencias, abriremos un coloquio para enriquecer, ¿no? La tesis doctoral en este caso y el trabajo que ha realizado Giuseppe en estos años aquí en España. ¿Vale? Pues sin más prolegómenos, dilación, tiene la palabra, Giuseppe. Muchas gracias a todas y a todos para esta invitación. Gracias, Daniel. No sé si seré capaz de hablar en castellano. Seguro que soy menos capaz de Alberto, hablo de Alberto porque estuve relatore, ponente a la segunda jornada sobre el derecho a la educación. Que è parte del progetto che ho desarrollato nel marco del contratto Maria Zambrano, que como recordaba Daniel es terminado. Entonces antes que me despido hago aprovecho, gracias a Daniel, a toda la escuela, el grupo de jóvenes investigadores de este espacio. Entonces voy listo a decir cuál es el punto de fondo, utilizando un poquito el italiano, un poquito el castellano, de la mia investigación. El punto de fondo, el punto de llegada, que es un punto de partida, la verdad, lleno de dudas, con ninguna certeza, es que las dos perspectivas, las italianas y las españolas sobre el derecho a educación, para mí son necesariamente complementarias. O sea, el derecho a la educación como derecho fundamental es claramente un derecho de la Constitución española del 1978 y de la Constitución italiana del 1948. Mejor hablar de derechos educativos, ¿no? Porque la doctrina italiana como la española, como la doctrina internacional que va a comentar el derecho a la educación a la luz del Convenio Europeo de los Derechos Humanos o de la Interamericana que va a comentar el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, todos somos de acuerdo que el derecho a la educación no es un derecho, es un estuve afirmado que es el epítome ¿no? de los derechos civiles y sociales, o sea, es un conjunto en su trama. El derecho a la educación contiene las dos dimensiones, que son también dos dimensiones históricas de los derechos, o sea, la esfera de libertad y la esfera de igualdad. El punto de fondo, es aquí que para mí las dos perspectivas son complementarias, y cómo ponderar estas dos dimensiones de la educación que alguna vez han como una tendencia a chopar, como se dice, ¿no? A scontrarsi.
En este sentido, porque para mí, y luego intentaré de explicarlo con más argumentación, porque para mí son complementarias las dos perspectivas, porque se limitan en manera recíproca. La doctrina italiana, la doctrina española ha utilizado, no estoy seguro, me lo dirán ustedes, como parámetro de observación sobre el derecho a la educación, sobre todo el pluralismo educativo. El pluralismo educativo estuvo utilizado en dos sentidos. Por un lado, para verificar la validez de los sistemas escolares y por otro lado, para verificar la legitimidad constitucional del contenido curricular. Sobre todo, sobre este segundo aspecto voy a hablar hoy, cuando vamos a abarcar el tema de la educación en valores democráticos, como se llama hoy en España, educazione in valori civici o educazione civica, più esattamente come si chiama, come è configurata a partire dal nome in iuris nell'ordinamento italiano. Antes de todo, este conflicto que es histórico, que para mí parte también del desarrollo de la instrucción antes como servicio en la época liberal, que a un punto llega a ser derecho, ma non un derecho individual, o sea, un derecho a algunos años de instrucción basilares para la alfabetización, porque sea el legislador liberal español, sea el legislador liberal italiano, independientemente de la reforma franquista, de las varias etapas del franquismo y de la reforma gentile italiano, reconocen la importancia por lo menos de algunos años para la alfabetización, porque eso era funcional a la economía de los dos estados. Y por lo menos en Italia, esta valorización del requisito de la alfabetización la podemos ver en dos sectores ordinamentales, sea entre los requisitos para ejercer el derecho de voto en la normativa liberale, sea nella repartición del gasto de la instrucción obligatoria entre el Estado, o sea, el bilancio centrale o le comunità, le regioni italiane. A un punto llega a ser derecho con la entrada en vigor de la Constitución italiana en 1948 y para España con la Constitución del 1978 surge es consagrado como derechos fundamentales, ma appunto non è un derecho come exactamente ya observa Miranda Campoamor en una de las primeras monografías sobre los derechos educativos. Él habla al plural de la Constitución española, que creo que sea del 1988, y antes había un saggio, sea los primeros autores y ilustres juristas italianos que van a comentar la Constitución escolástica, hoy es llamada, o sea, el conjunto de los derechos educativos a la luz de la Constitución italiana. Este conflicto entre libertad e igualdad lo vamos a ver en temas clásicos y nuevos de la educación. ¿Cuáles son los temas clásicos? El tema del idioma de la enseñanza, el tema de la cuestión que no estuve, por lo menos a la luz de la Constitución italiana, resuelta del rapporto tra pubblico e privato nel campo dell'educazione, ossia tra pubblico e Iglesia cattolica, una questione storica, come la va a definir il nostro direttore nelle lezioni di diritto costituzionale del 1923, ma anche abarca nuevas cuestiones, nuevas en sentido lato, como la educación separada por sexo, que es una cuestión típica española, donde estuvo declarada la constitucionalidad por el Tribunal Constitucional Español con una sentencia controvertida, y luego, pero yo no soy un jurista de formación sobre el ordenamiento constitucional español, para mí contradictoria, no mucho para en sé legitimar o afirmar la legitimación de una educación separada por sexo, cuanto por quel que había dicho antes, quel que va a decir después, antes digo con la sentencia sobre el homeschooling del 2000 y después sobre una sentencia
que va a abarcar todos los temas del pluralismo, la 34 del 2023, respecto a la financiación de los centros privados que separan por sexo. O sea, negando una discriminación en esta financiación, ma llegué luego o durante el debate a decir por qué para mí hay algunas contradicciones en estas tres decisiones, homeschooling 2010, educación separada por sexo 2018 y entre las varias cosas financiación de los centros privados que separan por sexo, de negación de una discriminación del 2023. Ma lo voy a decir luego. Quel que quiero, porque poi es el centro de la mi investigación, quiero explicar mejor por qué las dos perspectivas, la italiana y la española, son complementarias y necesarias nella medida nella quale se limitan las consecuencias radicales que va a producir la aplicación o del pluralismo educativo in sé considerato o dell'inclusione escolar in sé considerata, che è un parametro della dottrina italiana. Como estaba diciendo, en la doctrina española, todos estos temas que poi van a abarcar la cuestión, el debate sobre la ponderación entre libertad ed eguaglianza, igualdad, entonces entre individuo y sociedad en una cierta medida nella educación. Todas estas cuestiones, el idioma, el tema de la coeducación, la separación separada por sexo, la educación de las personas con discapacidad, son analizadas principalmente dalla dottrina española desde el punto de vista del pluralismo educativo. Con esto no digo que la doctrina española no habla de inclusión escolar, pero para mí la inclusión escolar estuve más explorada en su dimensión pedagógico-constitucional dalla dottrina italiana. Como estaba diciendo, nella dottrina italiana, por lo opuesto, è proprio la cruz entre la prospettiva pedagogica e la prospettiva costitucional a hacer que, como punto de observación sobre la escuela, estuve adoptado el parámetro sobre todo de la inclusión escolar en su tríplice dimensión, como valor, como principio optimizador de la configuración legal del sistema escolar o del contenido curricular y como derecho subjetivo. Si un niño con discapacidad no tiene un soporte, ¿no?, que es necesario por cuestión de gastos, gastos porque la escuela non tiene il dinero, perché la regione non tiene il dinero per finanziare, esto va a crear, dice la Corte Constitucional, esto va a vulnerar un derecho subjetivo all'inclusione escolar. Bien. ¿Por qué es importante la complementariedad? Definir como complementar las dos perspectivas, por una cuestión, en primer lugar, cuando hablamos de educación cívica o educación en valores democráticos, cronológica, porque en España la educación en valores democráticos estuvo introducida, como ustedes saben mejor de mí, en el 2006 y luego modificata nel 2020, más o menos. En Italia estuvo introducida nel 2019. En ambos los ordenamientos, se non digo cosa errata, la configuración legal nella opción puede ser una singola disciplina, puede ser un área transversal entre las varias disciplinas. En ambos el ordenamiento me parece que es un área transversal, no, non es una disciplina con una sua sustantividad, con una sua... Vale. Entonces, es importante la complementariedad porque aquí en España ya se han desarrollado algunas perspectivas, algunas argumentaciones sobre la constitucionalidad de la educación en valores democráticos que en Italia no ha llegado a ser evaluada por ningún tribunal, porque la ley es del 2019. Si no digo cosas erradas, aquí en España invece ya tenemos 4 recursos por el Supremo, in fronte al Tribunal Supremo e una sentencia importantissima, la 34 del 2023 del Tribunal Constitucional. Entonces, per una questione di carácter cronológico, creo, lo digo e lo pregunto también ad Alberto, que surgió nella giornata de Pavia l'interesse por lo stato dell'arte spagnolo sobre este tema, perché nosotros somos todavía en frente a una configuración legal reciente, ma en un marco político de fuerte debate sobre dónde se va
nel debate politico, in maniera anche così un poquito superficiale, ad opponer la libertà educativa de los padres con un modello educativo como configurato desde un punto di vista legal. Ok, entonces, ¿por qué son complementares? Porque la inclusión escolar tiene una tendencia a desarrollar, cuando es un principio optimizador de la configuración legal del sistema escolar, del contenido curricular, como una dirección única, por la cual todo aquel que no es así está fuera de la inclusión escolar. Entonces hace una cosa que fin da quando ci fu l'atto inaugurale del Tribunale Costituzionale spagnolo, lo ricordava il presidente Pelayo, ma l'ha ricordato recentemente Zagrebelsky, una cosa que no se puede hacer en un sistema democrático con una constitución rígida, o sea, pensar que desde la Constitución se va a desarrollar un único modelo posible. Esto claramente puesta todas las coordenadas constitucionales, puesta todas las reglas preceptivas. En verdad, sobre la educación, la Constitución tanto italiana como española tiene su modelo abierto. Eso es demostrado por lo menos de las varias sentencias del Tribunal Constitucional español y también del Tribunal de la Corte Constitucional italiana. Pero que hace la inclusión escolar tiende a poner un límite, por lo menos en el desarrollo doctrinario, por lo que todo aquel que no es por lo menos tiende a desarrollar un único modelo de educación posible. Esto afecta claramente el margen de discrecionalidad del legislador nel decidir entre opciones posibles. Invece el legislador en un sistema democrático puede optar para varias soluciones. Lo importante es que estas soluciones de desarrollo del modelo escolar como del contenido curricular sean constitucionalmente legítima. Entonces la Constitución es un límite, no impone una única dirección. Quel que hace un poquito el pluralismo y la inclusión escolar de ver un'unica solución y en sus partes más radicales de imaginar un modelo como óptimo. Yo soy un poquito crítico respecto a todo el discurso del multiculturalismo, respecto a la idea que tenemos que extraer para extraer aspectos comunes de varias distintas identidades culturales para crear una cultura terza, para crear una cultura que en manera un poquito polémica algunos definen como una cultura woke, ¿no? Cioè una cultura un poquito que pensa appunto ad un único modelo posible. Por otro lado, el pluralismo educativo no puede ser desarrollado en infinito, cioè no se puede, también el pluralismo educativo beneficia de la inclusión escolar porque no todos los modelos, hemos dicho que la Constitución permite el desarrollo de diferentes modelos, ma la inclusión escolar en este caso innova el ordinamento ed espunge dall'ordinamento algunos modelos que no son más constitucionales. Pensamos, por ejemplo, a la educación separada para la persona con discapacidad. Pero es también la verdad que en la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, se es un principio, quello de la inclusión escolar de las personas con discapacidad, al contempo y contemporáneamente estuve afirmado que para algunos casos de autismo muy grave, y esto estuve ya dicho al principio de los años 90 por, creo, l'ONU, que la inclusión en la clase ordinaria, en la escuela ordinaria, no siempre significa permitir a la persona con discapacidad de ser educada y de ser educada. Entonces, es útil, limita la inclusión escolar, el pluralismo educativo cuando renova, cuando hace que algunos modelos educativos, gracias al aporte que da la pedagogía y gracias al hecho que el principio de inclusión escolar es permeato de la visión pedagógica y sobre todo de la pedagogía especial, va a espungere algunos modelos educativos. ¿Cuánto falta?
Tú tranquilo. Inclusione y pluralismo hanno una matriz comune, che sicuramente la necessità che sta riconosciuta in maniera espressa dall'articolo 27, apartado 2 della Costituzione spagnola, mentre se nella Costituzione italiana lo se deriva in maniera implicita desde el apartado 1 del artículo 34, la idea que la educación no significa solo un desarrollo personal, ma la educación, el centro de la educación, el centro por lo menos de los fines de la educación entendida como derechos fundamentales en una sociedad democrática es vivir con lo otro, es la relación con los demás. Esta idea de la relación con los demás es exactamente en una sociedad democrática el contrario del indoctrinamiento, donde se va a ver cada discente nella sua individualidad, ¿no? Y esta idea de la relación con el otro tiene algunas raíces que he indicado en la pedagogía de los años 60, que he indicado en estas notas in esa nota che ho inviato por tramite di Daniel. In particolare, para me, dos puntos di riferimento nella pedagogia sono sia l'opera di Paulo Freire, che è un pedagogista brasiliano, sia l'opera di Don Lorenzo Milani, che è un pedagogista italiano, sono más o menos contemporáneos los dos. Y son dos pedagogistas un poquito revolucionarios y también contracorriente respecto a la iglesia, que se encontraron mucho respecto a la estructura, al orden eclesiástico. Hay dos obras que para mí tenemos que leer para prepararnos a la reflexión de la educación cívica, che sono dos opere, l'educazione come pratica di libertà, non lo so dire in brasiliano, del 1975, e la pedagogia degli oppressi del 71 di Paulo Freire. Aquí Freire delinea la sua concepción revolucionaria, donde la educación es realizada en comunión entre la persona, entre pares, pero también en comunión entre los discentes y los profesores. Ed è basata sobre il dialogo, sobre la relazione, sobre quello che hoy se llama cooperative learning, ¿no? Sobre el hecho de construir juntos el objeto da estudiar. Y también un otro revolucionario que ha dado título, un otro revolucionario è pedagogista è Don Lorenzo Milani. Carta a una professora, credo che è sconosciuta questa opera, Lettere ai giudici del 1965 e soprattutto Esperienze pastorali del 1958, donde il priore di Barbiana, quel che hace, e lo hace también Freire, che hacen rovesciano, come si dice rovesciano? Dan la vuelta, gracias. No lo sé. Rovesciano l'igualdad, del punto de partida nella igualdad del punto de llegada. E Don Milani conecta el derecho al voto a la educación, y esto lo vamos a ver. Diciamo que en estos penseros de estos pedagogistas hay el pensiero iluminista, por el cual el alumno es en relación con la persona, es en relación con las varias formaciones sociales externas a la formación a la familia, y en este pensiero hay la escuela intesa como la arqué, como el principio de la forma di Stato, como sitio dell'autentico abitare, abitare nel sentido proprio dell'autentico vivere, dello star bene, che pone la persona, che pone l'individuo nella persona umana in quanto tale titolare di diritti umani. Entonces vi la relazione con l'altro. Entonces, utilizzando il pensiero di Jean-Jacques Rousseau nel contratto sociale, attraverso l'educazione la persona renuncia alla sua libertà individuale per insertarsi, per godere de libertades civiles, entonces non para tener menos libertà, ma per tener más libertà. Per tener más libertad. Es increíble, para mí estuve una descubierta que el profesor Miranda Campomor, ya en esta monografía del 1988, dedica proprio un capítulo al concepto nella educación de relación jurídica.
que es un concepto en el derecho que estuve un poquito ancillano, un poquito secundario respecto a otro nel costituzionalismo pluralista democrático. L'educazione civica, ¿cuánto falta? No sé, 5 minutos. 5 minutos, entonces esa era la premisa. L'educazione civica è un valore democratico, es funcional al mantenimiento, alla garanzia della democrazia. Lo dice Hans Kelsen, insegnare la democrazia per la democrazia, come ricordato dall'illustre jurista Thomas Chevalier entre el punto 10 della sentenza 5 del 1981, e la misma maniera lo dicen Pietro Calamandrei in un ensayo famosissimo sobre la scuola del 1950, Vezio Crisafulli, Sabino Cassese, más de reciente la Escuela de Pavía pone al centro este aspecto de la relación con los otros entre los fines de la educación. Hay trabajos coetáneos de Rigano Matucci, La Neve, que estuvo nuestro ospite, en términos no diferentes, el mismo concepto, como ya he dicho, estuve desarrollado por Alfonso Fernández Miranda Campomor en una de las primeras, probablemente la primera monografía sobre los estudios de los derechos educativos de la Constitución española, del título de la libertad de enseñanza al derecho a la educación, los derechos educativos en la Constitución española, más de reciente da Fernando Rey Martínez en el 2021 con 2 ensayos, y estuve al centro del debate del, no sé cómo se dice, 18º Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, proprio dal titolo Educazione e Libertà, e hay una homónima obra coordinata por Francisco Battista Frejero y Benito Aleaz Corral, y edita por Tirante Lo Blanc. Allora, aquí termino con una pregunta que hago a vosotros, porque yo y Alberto hemos hablado mucho de esa cuestión y pregunto con toda la humildad, porque yo no soy un especialista de derecho constitucional español, pero a mí me parece que hay una contradicción en estas 3 sentencias que hoy voy a decir respecto a un aspecto, 3 sentencias del Tribunal Constitucional Español, una del 2010, homeschooling, una del 2018, educación separada por sexo, y la del 34 del 2023 sobre el tema sobre varios temas, y entre ellos hay la cuestión de la financiación de los centros privados que separan por sexo, porque para mí es una contradicción. Y la digo como la pienso, y espero de sollevare un quesito giusto, invece non ingenuo. Ecco, perché? Perché nella 138, mi pare se del 2010, homeschooling, 138... Aquí, no te preocupes. Vabbè, comunque si afferma la incostituzionalità dell'educazione in casa, in italiano si chiama istruzione parentale, in Italia è legittima l'istruzione parentale, cioè è legittima, è configurata legalmente. Alla luz de quel che ha detto il Tribunale Costituzionale Spagnolo, mi sto preguntando se è legittima. O sea, nell'homeschooling si afferma la incostituzionalità de una educación en casa, en los grados obligatorios, porque es necesaria, 27 apartado 2, no solo el desarrollo personal, ma la convivencia democrática. Entonces, dicho en manera vulgar, el Tribunal Constitucional Español dice, bien, si es necesaria la socialización para el desarrollo personal, ¿cómo se puede obtener con una educación en casa? Muy bien. Sigue 31, credo del 2018, educación separada por sexo. En esa sentencia, el tribunal, muy controvertida, con varios votos concurrentes, vale, pero el Tribunal Constitucional Español dice, es legítima la educación separada por sexo como opción pedagógica, claramente con límite que no tiene que ser discriminatoria en la erogación del contenido curricular. O sea, dicho en manera vulgar, no es que a los hombres se enseña a andar a disparar a caccia e las mujeres a lavar los platos. Eso pero es claro. Quindi, allora, entonces, unamos la primera y la segunda sentencia. En la primera se dice, si no hay socialización, es inconstitucional, entonces voy a prohibir la educación, la homeschooling. En la segunda dice, pero una educación que permite una socialización binaria, dividida por sexo, es legítima, muy controvertida, votos concurrentes.
hay un voto in particolare di una magistrata che luego, se tenemos tiempo, lo vamos a ver. Nella tercera, nella 34 del 2023, in un punto dice: è legittimo, e io non soy d'accordo per la sua contraddittorietà con quella che ha dicho antes, è legittima una discriminación nella financiación de los centros privados que separan por sexo, o sea, el hecho que la ley no permita el financiamiento de los centros privados que separan por sexo es legítimo, porque el legislador puede valorizzare un modello educativo dove c'è una socializzazione tra i due sessi all'interno della scuola. Me pregunto, e dejo y gracias, porque he superado un poquito el tiempo, muchas gracias, pregunto allora a todos y a todas y a todes ustedes. Ma digo, si una educazione, per rimanere plurale, Ustedes y ustedes. me pregunto, ma digo, ma si non es dos preguntas. Mas si es necesaria una socialización, ¿cómo puede ser legítima una educación que separa por sexo? Porque como antes estaba hablando con una colega, digo, ma nella società la socialización me parece no es separada por sexo, sobre todo cuando hablamos de los primeros ciclos de educación que son fundamentales para el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, puesto que es legítimo separar por sexo, ¿por qué el Tribunal Constitucional dice que es ragionevole una discriminación en la financiación? Aquí dejo la verdad, me recuerdo un pasaje del libro del nuestro director Javier García Roca, donde propio abarca la cuestión. En una línea dice, no hay alguna obligación del Estado de financiar centros privados, que se puede desarrollar de la vuestra Constitución española, pero tenemos que tener en cuenta que no son posibles, una cosa más o menos la dice así, discriminación respecto a financiación que los centros privados reciben. Entonces, a me parece que sea irragionevole quello che ha dicho la Corte Constitucional nel 2023, porque vas a crear una discriminación en frente a la ley. Entonces, una discriminazione entonces non è rispettato il canone dell'eguaglianza non solo nella ley, ma in fronte alla ley, in fronte alla legge, rispetto a los tratamientos económicos. Lo siento si he dicho cosas del ordinamiento español que no están correctas, que son un poquito sugestivas, si non hablé bien, y si estuve un poquito così con l'ansia, ma io sempre la tengo quando hago una presentazione è más fuerte de mí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Giuseppe, se te ha entendido perfectamente. Desgraciadamente, porque esta pregunta, la verdad, es que plantea muchas dudas, ¿no? Bien, pues ahora, si os parece, seguimos con la segunda ponencia, ¿vale? Y luego contestamos a Giuseppe y le hacemos alguna valoración a Ignacio en el coloquio. Las que tenéis. Te dejo la... Sí. Sí, a ver. Intuyo que lo vas a... a ver si queda alguno libre, estaría bien. Yo creo que va a ser más fácil abrir el PowerPoint. El PowerPoint, ya sabes. Te iba a decir, ¿te importa si me acercas el ratón básicamente para poder Espérate. Igual nos apretamos un poquito más aquí. Vale, sí, lo que tú me digas. Por mí sin problema. ¿Te estás cómodo? Sí, espera. Un poquito más incluso. Vale. Y así me lo saben aquí. Sí. No te demasiado esto de persona. Sí, vale, perfecto. Vale. Genial. Bien, se está compartiendo ahí. Vale, perfecto. Con el tema de micrófono y tal, desde aquí bien, ¿no? Sí, aquí bien, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias a la organización del seminario y particularmente a Daniel por darme la oportunidad de estar hoy aquí, oportunidad que valoro enormemente. Lo primero que quería decir sobre este tema relativo a la cobertura de los ciberataques patrocinados por estados, desde la perspectiva del derecho seguro español,
que es un tema que, al cual guardo un gran cariño, que estuve trabajando a principios del año pasado, que fructificaría una publicación que saldría en septiembre, octubre, si mal no recuerdo. No se corresponde con el tema de mi tesis, aunque es verdad que al principio era uno de los candidatos principales, pero es verdad que cuando tu director es Alfredo Muñoz es complicado no sucumbir a la tentación de acabar haciéndolo con algo relacionado con blockchain y demás para parafernalia. Pero bueno, insisto que es un tema que considero interesante. Espero poder transmitiros el interés que me despierta esta cuestión, que incluso podría decirse que ahora resulta incluso más de actualidad que en el momento en el que lo estuve trabajando hace insisto, ya algo más de un año. Y digo que resulta incluso más de actualidad porque pues, la desafortunada situación geopolítica que podemos atestiguar tanto en Oriente Medio como también en Europa a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania hace que cada vez sea más frecuente que amanezcamos con noticias como estas relativas a cómo cada uno de los contendientes de estos conflictos hacen uso de, digamos, de ciberataques, de virus informáticos, etc., como complemento a las hostilidades llevadas a cabo en el plano netamente físico, en el plano cinético, a fin de conseguir pues, debilitar al contendiente, ¿no? Lo que quizá puede resultar un poco más sorprendente es que esta realidad dista enormemente de ser algo exclusivo de los contextos bélicos. Y al contrario, en los últimos años se ha podido ver cómo el recurso por parte de estados soberanos a ciberataques en contextos, insisto, no de conflictos armados, sino de normalidad diplomática, de normalidad geopolítica, se ha vuelto, insisto, cada vez más común. He querido recoger este gráfico elaborado por el Council on Foreign Relations, que es un think tank estadounidense y que recoge los principales ciberataques llevados a cabo en los últimos 20 años, si mal no recuerdo, sobre los cuales existe un grado de consenso suficiente a la hora de poder atribuírselos a un estado concreto. De los estados que se reflejan, los que habrían recurrido más habitualmente al patrocinio de ciberataques serían respectivamente China, Rusia e Irán con 247, 173 y 97, seguidos por Corea del Norte. En quinto lugar estaría Estados Unidos con 20 ciberataques. Más allá de los sesgos que podamos pensar que puedan subyacer al gráfico, el motivo por el que he querido recogerlo es realmente porque la gran mayoría de todos estos ciberataques han sido llevados a cabo en contextos insisto, de normalidad geopolítica, es decir, no de conflicto armado. ¿Y por qué se ha vuelto un elemento tan común, tan habitual en los últimos años, del uso de ciberataques por parte de estados soberanos? Podríamos señalar muchos motivos. Yo he querido mencionar principalmente 3. El primero, porque son eficaces. Es decir, porque son idóneos para conseguir cada uno de los distintos objetivos que pueden tener los distintos estados en sus agendas. Objetivos que pueden pasar por la obtención de información clasificada o confidencial de otros estados, también de entidades privadas, secretos empresariales, etc., objetivos que pueden pasar por la inutilización o destrucción de infraestructura civil o militar de otros estados rivales, o incluso objetivos que pueden ser simplemente de obtención de financiación. En este caso es paradigmático el ejemplo de Corea del Norte, sobre el cual existe relativa evidencia de que en los últimos 15 años habría recaudado más de 3.000 millones de dólares a través de ciberataques que habría empleado principalmente a sufragar su programa de producción de armas nucleares, de armas de destrucción masiva. Segundo motivo, no solo son idóneos para la consecución de nuestros objetivos, que además son eficientes, es decir, permiten alcanzar estos objetivos a un coste bastante razonable en comparación con otros medios alternativos. Y digo coste tanto en términos económicos como en términos reputacionales, porque probablemente el tercer gran motivo por el cual se vuelven tan habituales estos ciberataques patrocinados es porque permiten, en casos en los que existe un interés, permiten disimular la autoría del ciberataque.
De tal forma que en muchísimas ocasiones resulta común que sea imposible de descubrir por motivos simplemente técnicos de dónde proviene un determinado ataque. Y más allá de los motivos técnicos, resulta también relativamente común que los estados hagan uso de los denominados proxies o grupos interpuestos, es decir, grupos que sin estar situados en la estructura jurídica del Estado sí que están de facto controlados por representantes de un Estado soberano. Evidentemente, este fenómeno de los proxies no es algo exclusivo del entorno digital o cibernético. Sin embargo, lo que sí que resulta peculiar en este sentido es que las conexiones entre proxy y Estado soberano, en el ámbito, insisto, cibernético, pueden ser tremendamente sutiles, en muchos casos absolutamente indemostrables. Quería mencionar un caso bastante curioso, el de Conti, que fue un grupo de criminales situado en Rusia y que fue enormemente activo en los últimos 5 o 6 años, si mal no recuerdo. Conti principalmente se financiaba a través de ciberataques de tipo ransomware, es decir, un tipo de, digamos, virus informático que lo que hace es bloquear un ordenador, una red de ordenadores, y exige para poder liberarlos pues, el pago de un rescate. Bien, se sabía que este grupo, Conti, insisto, operaba desde dentro de las fronteras rusas, pero no se tenían indicios de que existiesen injerencias por parte del Estado ruso a la hora de pues, determinar el modus operandi de Conti. Sin embargo, en 2022, una fuga de varios gigabytes de conversaciones internas entre integrantes de este grupo pusieron de manifiesto que efectivamente sí que se daba esta injerencia por parte de representantes de la inteligencia rusa a la hora de determinar la tipología y, sobre todo, la nacionalidad de las entidades que debían ser atacadas por Conti. Insisto, en este caso se llegó a saber gracias a que se dio esta filtración por parte de un ex empleado. Pero evidentemente esto supone el caso más excepcional y para nada la regla general. Bien, una vez dicho lo anterior, quizá puedes decir bien, pero ¿qué tiene esto que ver con el derecho de seguros? Y lo cierto es que existe una relación más intensa, aunque levemente de aversión, pero intensa, entre el sector asegurador y particularmente las aseguradoras y las distintas formas de, digamos, violencia interestatal. Es que resulta relativamente común que desde mediados, primer tercio del siglo pasado, aunque hay incluso ejemplos anteriores, las distintas aseguradoras excluyan la cobertura de los daños derivados de conflictos armados y otros eventos semejantes. El motivo es bastante intuitivo. Al final, un conflicto armado es susceptible de generar unos daños enormemente masivos y además muy concentrados en el tiempo, de tal forma que para que un asegurador se expusiese a la cobertura de los mismos, pues tendría que percibir unas primas, iba a decir desproporcionadas, pero realmente proporcionales al riesgo al que se está exponiendo, pero bueno, en cualquier caso, muy grandes que probablemente no tendrían recepción por parte de los potenciales tomadores. He querido recoger a título de ejemplo la redacción de la NMA, No Marine Association 464, que es un modelo de cláusula que desde 1938 incluían las pólizas de seguros suscritas en el Lloyd's de Londres y que excluía, como podemos ver, pues los daños directa o indirectamente ocasionados por o acaecidos a través de o como consecuencia de guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, en el contexto de guerras declaradas o no, etc. Este tipo de cláusulas, que insisto, se volvieron referentes internacionales, fueron expandiendo su ámbito objetivo a lo largo del siglo XX, hasta el punto de que, bueno, podemos señalar posteriormente un nuevo hito a comienzos del siglo XXI a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Como sabe, pues supusieron una presión enorme sobre la solvencia a nivel mundial del sector asegurador y con posterioridad a los cuales pues, se vuelve relativamente común que las pólizas también excluyan los daños derivados de actos terroristas. Claro, ya en la década de 2010, algunos autores, principalmente Reino Unido, Estados Unidos, se planteaban cómo podían interactuar este tipo de cláusulas con el fenómeno de los ciberataques patrocinados por estados, porque al final
pensemos, insisto, según decía antes, en el ejemplo de un ciberataque llevado a cabo pues, a través de un proxy. Al final puede discutirse que él mismo presenta tanto elementos propios de, digamos, la criminalidad ordinaria, la criminalidad motivada económicamente. Podría discutirse si presenta elementos característicos de un acto terrorista en la medida en la que busca directa o indirectamente la causación de, de un caos social, de una sensación de una perturbación del orden público, digamos. E incluso pues, acudiendo a una noción extremadamente amplia de conflicto armado, que, como comentaré posteriormente, considero que no es adecuada en este sentido, pero bueno, podría plantearse la discusión si se aceptase una noción de conflicto armado que sea prácticamente equivalente a cualquier forma de intercambio de violencia entre Estados, pues podría discutirse su consideración como constitutivo de un conflicto armado. Estos debates, que insisto, eran muy minoritarios en el plano académico, cobraron una mayor importancia a raíz del que en su momento se consideró el ciberataque más costoso de la historia, el denominado NotPetya, que se expandió por todo el globo en junio de 2017 y que causó pérdidas globales conocidas que se estiman excedían los 10.000 millones de dólares a nivel mundial. Este NotPetya, que había sido desarrollado por los servicios de inteligencia rusos, de entre las múltiples entidades afectadas, pues hay dos casos que fueron especialmente dramáticos, podríamos decir. El de la farmacéutica alemana Merck y el de Mondelez, el conglomerado estadounidense dedicado al sector de la alimentación. Son los dueños de Oreo, Milka, otras tantas marcas. Y básicamente la cuestión se planteaba porque ambas compañías tenían suscritas pólizas de seguros que teóricamente cubrían todos los desperfectos derivados de ciberincidentes, ciberataques, eventos similares. ¿Cuál era el problema? Que efectivamente estas pólizas excluían los daños derivados de conflictos armados y eventos semejantes. Entonces, claro, cuando se supo que la autoría de este virus, del NotPetya, se atribuía a los servicios de inteligencia rusos, las aseguradoras se empezaron a mostrar reticentes a indemnizar los daños, alegando la posible aplicabilidad de esta cláusula. Las disputas terminaron por judicializarse y aunque ambas terminaron a través de sendos acuerdos extrajudiciales, llegó a haber en el caso de Merck una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia de Nueva Jersey que sí que falló en contra de las aseguradoras, entendiendo que ese tipo de cláusulas no podían entenderse sino referidas a, digamos, formas tradicionales de violencia. Es decir, violencia llevada a cabo en el plano físico, no en el entorno cibernético, podríamos decir. Y una vez que he dedicado la gran parte de la intervención a la contextualización del problema, que es lo que realmente consideraba más interesante de todo, simplemente ahora lo que quiero hacer es esbozar brevemente cuál es, digamos, cuál era el objeto principal de mi estudio, que es ver cómo debía aproximarse este problema desde la perspectiva del derecho español de seguros. Derecho español de seguros que he de decir, particularmente interesante en este sentido, porque más allá de las exclusiones contenidas en las propias pólizas de seguros, es la propia ley del contrato de seguro la que determina, a través de su artículo 44.1, que salvo pacto en contrario, que adelanto es totalmente infrecuente, el asegurador no responde por los daños derivados de conflictos armados y riesgos, eventos extraordinarios, concepto que, como comentaré más adelante, incluye los actos terroristas. Claro, no puedo adentrarme en este tema sin mencionar la función del Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía que lleva a cabo distintas funciones públicas en relación con el derecho de seguros, en relación, por ejemplo, con el seguro obligatorio de vehículos de motor, el seguro agrario combinado. Y en lo que aquí nos interesa, pues, ostenta el monopolio de facto sobre la cobertura de los daños derivados de los conocidos como eventos extraordinarios. ¿Qué se considera como eventos extraordinarios estos efectos? Pues la respuesta la encontramos en el artículo 6 del Estatuto del Consorcio, que incluye como tales, pues, diversos fenómenos de origen natural, tales como terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.,
y otros de origen humano como eventos terroristas, rebelión, sedición, motín, tumulto popular, etc. ¿Qué ha de entenderse como terrorismo a estos efectos? Pues vemos que, evidentemente, el terrorismo es un concepto exorbitante al derecho de seguros, pero que no obstante a estos efectos recibe una definición propia contenida en el Reglamento del Seguro sobre Riesgos Extraordinarios, que de forma bastante semejante a la acepción penal de las distintas formas de terrorismo, particularmente otra vez con posterioridad a la reforma del Código Penal de 2015, pero bueno, insisto, es una definición autónoma a la penal, entiende como terrorismo pues toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema político establecido o causar temor e inseguridad en el medio social en el que se produce. Como vemos, el elemento axial de la definición y del concepto a estos efectos de terrorismo reside en la finalidad. En la medida en la que una acción violenta persigue una finalidad típicamente terrorista, será un acto terrorista. ¿Cómo funciona la cobertura del consorcio? Pues en el momento de suscripción de un contrato de seguro, aparte de la prima que ha de pagarse a la aseguradora, pues ha de pagarse también un recargo adicional que pasa a financiar la actividad del consorcio. De tal manera que, pues en caso de que el interés asegurado sufra algún tipo de desperfecto, pues como consecuencia de un evento ordinario, es decir, un evento no extraordinario, no incluido en esta lista, la indemnización corre a cargo de la aseguradora privada y en caso de que el daño se produzca como consecuencia de alguno de estos eventos, la indemnización la asume el consorcio. ¿Qué ocurre con los daños derivados de conflictos armados? Bueno, decíamos antes que quedaban excluidos, salvo pacto en contra de la cobertura de la aseguradora privada y también de la cobertura del consorcio, que los excluye a través del artículo 6.3 de su estatuto. ¿Cuál es el motivo? Pues en la línea de lo que decía antes, los daños derivados de un conflicto armado son tan masivos que no solo son inidóneos para ser cubiertos por una aseguradora privada, también por una aseguradora pública como el consorcio, de tal forma que si tiene que darse una intervención pública a fin de indemnizar los daños derivados de un conflicto armado, pues se considera que es una mejor opción que la intervención, digamos, sea ex post y ad hoc, en vez de a través de una de la reglamentación previa, digamos, a través de la instrumentalización del consorcio. Entonces, por hacer, retomando el caso de los ciberataques patrocinados, la imagen completa en el derecho español sería algo como esto. Sí, insisto, ahora comentaremos qué ha de entenderse por conflicto armado, pero si entendiésemos que un ciberataque, una serie de ciberataques son constitutivos de un conflicto armado, los daños derivados del mismo quedarían excluidos de la cobertura de un hipotético seguro sobre tales intereses. Fuera de ese caso, la determinación sobre quién ha de asumir la cobertura de esos daños entre la aseguradora privada y el consorcio se ha de realizar atendiendo a la finalidad que consideremos que tenía tal acción violenta, de tal forma que si determinásemos que un determinado ciberataque perseguía una acción típicamente terrorista, sus daños habrán de ser indemnizados por el consorcio y en caso contrario por la aseguradora privada. Brevemente, simplemente hacer un comentario superficial de dos deficiencias que se pueden comentar de este sistema. Primero, nuestro derecho interno no nos ofrece una definición que podamos emplear en este sentido sobre lo que ha de entenderse por conflicto armado. Creo que este fallo es el menos grave y me parece que hay que mirar enormemente el concepto de conflicto armado para entender que puede cubrir cualquier forma de intercambio de violencia interestatal. Es cierto que, por ejemplo, el concepto de conflicto armado, del ámbito del que proviene, que es el derecho internacional humanitario, el primer instrumento de derecho internacional público donde se maneja este concepto es en el primer convenio de Ginebra de 1949. Es cierto que los comentaristas, en el caso, por ejemplo, de los comentarios oficiales editados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, los comentarios del convenio, suelen manejar una acepción de conflicto armado que sí que es enormemente amplia y que sí que abarca cualquier forma de violencia interestatal. Pero claro, hay que entender el contexto de
esta acepción. Y es que al final el grueso de las obligaciones de jus in bello contenidas en el Convenio de Ginebra, el grueso de las normas de derecho internacional humanitario, se aplican en caso de concurrencia de un conflicto armado. Por lo tanto, existe un interés en manejar una acepción lo más amplia posible a fin de maximizar la aplicabilidad de la protección que brindan las normas de derecho internacional humanitario. No obstante, ese interés no existe, todo lo contrario, en el caso del derecho de seguros, donde al contrario, cuanto más amplia sea la noción de conflicto armado que se maneje, menor será el espectro del daño indemnizable. Por lo tanto, resulta, en mi criterio, adecuado guiarse por otros conceptos, otros criterios que tampoco voy a entrar a comentar, pero, en fin, sí que quería insistir en esa idea que no considero especialmente apropiado que toda forma de violencia, que todo ciberataque, simplemente por la existencia de un elemento estatal, ya pueda ser constitutivo de un conflicto armado. Y en relación a la delimitación entre la cobertura de la aseguradora y del consorcio, claro, que la delimitación se efectúe atendiendo a la finalidad del acto, resulta evidente que en estos casos puede dar lugar a situaciones enormemente aberrantes, en la medida en la que en la gran mayoría de situaciones no se va a llegar a conocer la autoría detrás de un concreto ciberataque. Y voy más allá, volviendo al ejemplo que comentaba antes, de los ciberataques llevados a cabo a través de un proxy y de un agente interpuesto. Claro, puede decirse que en esos casos concurre de forma yuxtapuesta tanto una finalidad netamente terrorista como una finalidad simplemente económica. Existe una relación de instrumentalidad, digamos, entre ambas finalidades, de tal forma que una es utilizada medialmente para alcanzar la otra. Entonces, claro, la situación a nivel probatorio puede resultar, insisto, pues, dar lugar repito, a situaciones enormemente aberrantes. Evidentemente, estos efectos son totalmente entendibles en la medida en la que resultan de aplicar a un fenómeno tan reciente una normativa que tiene 20 y 40 años de antigüedad. Pero bueno, simplemente quería comentar brevemente estas ideas y ahora, pues, naturalmente, me pongo a vuestra disposición para cualquier duda, queja, sugerencia o comentario.